Hola alumnos y alumnas, ahora vamos a hablar un poco sobre otro mecanismo de almacenamiento que sería InnoDB. Es el mecanismo de almacenamiento por defecto que se trabaja en MySQL actualmente. Es transaccional, o sea, él sí está diseñado para que diversos usuarios estén realizando operaciones en las tablas simultáneamente. Él tiene soporte transaccional completo, tiene soporte a claves externas o claves foráneas. El cache de buffer es configurado de forma separada tanto para la base de datos como para el índice. Entonces esto es muy importante. El bloqueo de tabla se realiza a nivel de línea, no como en el caso de MyExam que tengo que bloquear toda la tabla para poder realizar cualquier alteración en ella. Aquí el bloqueo de tabla únicamente bloquearía la línea o el registro en el cual se tiene que trabajar. Tiene indexación B-tree, estaremos hablando más adelante sobre ello. Y el backup de la base de datos puede ser realizado online, o sea, con el servidor activo. No hay necesidad de parar el servidor para poder hacer un backup, ¿de acuerdo? Entonces eso es una gran ventaja. Tenemos también las siguientes variables de ambiente propias de InnoDB. En cuanto a las tablas, tenemos una que se llama InnoDB Data File Path, que determina el camino y el tamaño máximo del archivo dentro del sistema donde estaremos almacenando la información. ¿De acuerdo? Entonces ahí nosotros modificamos y establecemos en cuál directorio va a quedar almacenado y el tamaño máximo de este archivo. El InnoDB Data Home Dir, entonces el camino común del directorio de todos los archivos InnoDB. Entonces cuando lo especificamos graba todo al interior de este directorio. Si no, por defecto, él lo va a guardar en el directorio que se llama MySQL Data. Y InnoDB File per Table, él separa el almacenamiento de los datos y de esos índices. Digamos, por defecto, él puede almacenar los datos y sus respectivos índices de forma compartida, pero al establecer este parámetro, entonces al darle algún valor, entonces él separa el almacenamiento de los datos y de sus respectivos índices. Ahora, en cuanto a desempeño, tenemos la variable InnoDB Buffer Pool Size, que determina el tamaño de almacenamiento que InnoDB utilizará para almacenar índices y datos en cache. ¿De acuerdo? InnoDB Flush Log at Transaction Commit determina la frecuencia con que el buffer de login es habilitado para el disco. Entonces, este buffer lo va habilitando y en la medida que lo utilicemos, entonces después de un lapso, él va a ser descargado al disco duro. Entonces, es una variable que nosotros con la cual podemos trabajar para mejorar el desempeño. ¿De acuerdo? Y tenemos InnoDB Log File Size, que es el tamaño en bytes con el cual se crearán archivos login. Entonces, por defecto, él va creando archivos login de 5 megabytes. No quiere decir que para todos los archivos de login van a ser 5 megabytes, sino que va creando de 5 en 5 megabytes cada archivo de login. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos memory. Memory es un mecanismo de almacenamiento que crea tablas en la memoria RAM, no quedan en disco. ¿De acuerdo? Entonces, esto quiere decir que siempre que se reinicialice, se va a borrar. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos trabajar con memory, debemos reinicializar las tablas cada vez que estemos, digamos, trabajando con estos datos. No soporta clave externa, no podemos trabajar con clave externa. En cambio nos da acceso muy rápido a la información, claro, porque los datos están ahí disponibles en RAM, entonces es muy rápido acceder a esta información. Ellos, como les mencioné, necesitan ser reinicializados junto con el servidor, toda la información, porque se pierde siempre que se para el servidor, entonces ya sale esta memoria, sale toda la información de la memoria RAM. Tiene bloqueo únicamente a nivel de tabla, al igual que MyISAM. La única que tiene bloqueo a nivel de línea es InnoDB, ¿de acuerdo? Que es el mecanismo de almacenamiento por defecto de MySQL 8.0. Y utiliza índices hash por defecto y B-tree. El formato de línea es de longitud física, claro, como estamos trabajando con memoria RAM,
no se le puede permitir que trabaje con bit.long o blob, ¿verdad? O con text, porque pueden ser muchísimos datos. Entonces, lógicamente, no trabajaría con este tipo de dato, ni blob ni text. Eso es a grandes rasgos lo que atañe a memory, el mecanismo de almacenamiento memory, y también al mecanismo de almacenamiento InnoDB. En el próximo video estaremos entonces ya entrando un poco más en estos mecanismos. Vamos a trabajar ya más con Workbench y mostrarles específicamente cómo podemos crear tablas configurando estos parámetros.